Continuamos nuestra ruta por esta espectacular historia de la vida de los estoicos. En esta oportunidad nos acompaña Aristón de Quíos, también conocido como el Desafiante, quien fue un filósofo estoico griego que vivió en el siglo III a.C. Fue alumno del famoso filósofo estoico Crisipo y se destacó por su enfoque en la ética y la lógica. Aristón argumentaba que el objetivo principal de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza y alcanzar la virtud. Sostenía que las pasiones y los deseos deben ser controlados y que la felicidad se encuentra en la autarquía, es decir, en la independencia de las cosas externas. También se le conoce por su crítica a la riqueza y el lujo, y por su defensa de la vida sencilla y la autodisciplina. Aunque no han sobrevivido muchos de sus escritos, su influencia se puede ver en los trabajos de otros filósofos estoicos posteriores. Aristón es recordado como un pensador desafiante y provocador que desafió las creencias y valores de su tiempo, y su legado sigue siendo estudiado y debatido por los filósofos y eruditos de la antigüedad. En retrospectiva resulta fácil pensar en los estoicos como una voz única. Imaginar los primeros días de esa filosofía con Zenón, Cleantes y sus primeros estudiantes como una época de juventud, trabajo en equipo y amistad. Se trataba después de todo de una escuela con un principio muy claro, que la virtud era el camino a la felicidad y que la virtud emanaba un mejor flujo de vida. Desde el principio los estoicos enseñaron que debemos vivir en armonía con la naturaleza, así que ¿dónde podía estar el conflicto? La respuesta, desde luego, es en todos lados. Por ejemplo, ¿qué significan exactamente naturaleza y virtud? ¿Quién tiene la definición correcta? ¿Quién cuenta con las mejores recetas? ¿Y quién es el verdadero heredero del legado de Zenón, tanto como fundador de la escuela estoica como el promotor de la virtud sobre todo los demás? La historia nos da una respuesta sencilla. Cleantes y luego Crisipo, a quien conocerás en el siguiente capítulo. Aunque nunca fue tan clara, la historia escrita eclipsa a los perdedores y a los opositores que no se impusieron. Después de todo, no existe tal cosa como un movimiento sin desacuerdos y nada que tenga que ver con la gente está exento de opiniones discrepantes. El estoicismo no es la excepción. No es ninguna sorpresa que se suscitaran conflictos entre los filósofos antiguos, como siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá en el ámbito académico. Resulta natural que una escuela que venera la razón y la determinación, el valor y sobre todo las cosas, un agudo sentido del bien y el mal atraiga estudiantes con una personalidad fuerte, a los que no les gusta darse por vencidos o llegar a acuerdos. La reciente popularidad de la escuela aumentó las apuestas de este conflicto. Nadie lo encarnó mejor que Aristón, el polémico hijo rival que por poco cambia por completo el rumbo de la filosofía estoica. Si bien Cleantes era el estudiante favorito de Zenón y su proclamado sucesor en 262 a.C., Aristón era un filósofo igualmente prometedor, pero menos pasivo y mucho menos reservado que el esforzado Aguador, que heredaría el manto de Zenón. Aristón el Calvo de Quíos, hijo de Milciades, fue apodado Sirena por su persuasiva elocuencia, que atraía a numerosos oyentes y se dice los descarriaba. Un mejor nombre había sido Aristón, el desafiante, porque permanentemente cuestionaba, socavaba y disputaba buena parte de la doctrina estoica temprana, incluyendo sus reglas prácticas para la vida diaria. Unos 3 siglos
Después de que el debate con Aristón alcanzara su punto máximo, Séneca revisaría en detalle el desacuerdo entre Aristón y Cleantes en una carta para su amigo Lucilio, casi del mismo modo en que un historiador expondría las diferencias entre los padres fundadores de Estados Unidos sobre la separación de poderes. La discusión tenía que ver con el papel de los preceptos o las reglas prácticas que deben guiarnos para tomar decisiones cotidianas. Reglas sobre cómo comportarse en el matrimonio, cómo criar a los hijos o cómo debían tratar los amos a sus esclavos. Reglas como qué hacer cuando tus hermanos te irritan o cómo responder a los insultos de un amigo y qué hacer cuando un enemigo difunde mentiras sobre ti. Suenan como guías relativamente inofensivas y de hecho bastante útiles, pero para Aristón no eran más que ayudas que le permitían a las personas memorizar un guión para enfrentar los desafíos de la vida. Consejos de viejas las llamaba. Aristón sostenía que la habilidad de un lanzador de jabalina en los Juegos Olímpicos proviene del entrenamiento y la práctica, no de estudiar el blanco o memorizar las reglas. Para mejorar tus tiros tienes que practicar. ¿Quién se ha entrenado para la vida en su conjunto? Dijo, no necesita consejos para los detalles específicos. Ha aprendido integralmente, no cómo vivir con su esposa o con su hijo, sino cómo vivir bien. Y eso incluye cómo vivir con miembros de su familia. En la cancha o en el campo, los atletas no están pensando, sus movimientos provienen de la memoria muscular, de su entrenamiento, guiada por su intuición. Es de este estado de flujo y no de la deliberación consciente que surge la excelencia, ya sea física o moral. Así pues, Aristón quería que la gente se concentrara en principios generales claros que los sabios pudieran internalizar a partir de su entrenamiento. Él quería los 10 mandamientos, no libros sobre el orden que siguen los sacramentos. Quería darles a los alumnos un norte, la virtud, y pensaba que cualquier salvedad o explicación más allá de esta solo produciría confusión. La virtud es lo único que importa, decía Aristón. Todo lo demás no valía la pena. Esto lo puso contra Zenón, que creía que había muchas tareas grises entre el vicio y la virtud. Zenón había dicho que ciertas cosas de la vida, como la salud y la riqueza, que no tienen valor moral en sí mismas, tienden a aproximarse a la naturaleza de las cosas genuinamente buenas. Tener mucho dinero no es virtuoso, pero sin duda hay personas ricas virtuosas. Como cualquier otro destino, el éxito monetario ofrece sus propias oportunidades para acercarse a la virtud, así como tentaciones para aproximarse al vicio. El ingenioso argumento de Zenón era llamar estas cosas ser rico, ser hermoso, tener un apellido ilustre, preferidos indiferentes. Ser rico no es mejor moralmente que ser pobre, lo mismo que ser alto o bajo, pero tal vez es más agradable ser lo primero que lo segundo, ¿cierto? Para Zenón no existía controversia en afirmar que uno puede inclinarse hacia la virtud y aún así desear riquezas o fama o influencia, pues esas son herramientas que pueden usarse para construir una vida aún más virtuosa. Así, los primeros estoicos argumentaban que podemos y debemos buscar los preferidos indiferentes como parte de una vida buena y virtuosa. Es de esperarse el realismo práctico, un clásico punto intermedio de alguien como Zenón, que fue comerciante antes que filósofo, y exactamente una de las cosas que su estudiante Aristón no podía soportar.
Aristón argumentó con vehemencia que el objetivo de la vida es vivir un estado de indiferencia hacia todo lo que esté entre el vicio y la virtud, sin hacer ninguna distinción entre estas cosas engañosas que puede ser agradable tener, pero que son peligrosas en exceso. No quería una lista complicada de categorías, no quería considerar las áreas grises o consultar un reglamento. Quería blanco y negro, quería confiar en su entrenamiento y su intuición para saber de inmediato qué hacer en una situación determinada. Es como la historia del general que, al tomar un puesto importante, recibió un grueso libro con las prácticas establecidas por los generales que lo precedieron. Quémenlo, dijo el general. Cuando surja un problema tomaré una decisión inmediatamente. Suena impresionante, ¿cierto? Nunca me equivoco. Solo existe el bien y el mal. No puede haber nada en medio. Los hombres sabios lo sabemos y punto. De hecho, es ridículo que un hombre tan inteligente como Aristón lo creyera, como señalaría Cicerón. Al rechazar las categorías o las preferencias, la vida entera se volvería un caos. No hay duda que existen unas cosas mejores que otras, de que hay reglas generales que pueden guiarnos a lo largo de nuestras vidas. Necesitamos antecedentes porque las situaciones son complicadas y vertiginosas, porque a veces las personas que nos antecedieron eran más sabias y entendieron las cosas gracias a sus duras experiencias. Aún así, Aristón sabía cómo presentar argumentos brillantes. Al debatir la idea de Zenón de que la salud era uno de estos preferidos indiferentes, dijo: si un hombre saludable tuviera que servirle a un tirano y morir por ello, mientras que uno enfermo debiera ser liberado del servicio y por lo tanto de la destrucción, el sabio elegiría la enfermedad. Es un argumento que podría aplicarse a muchos de los preferidos indiferentes. De verdad es mejor ser rico si tu dinero te hace el blanco de esos tiranos. No hay situaciones en las que estar en la cumbre trae desventajas. Es fácil imaginar a los jóvenes discípulos asentir frente a estas críticas desestabilizadoras y a Zenón apurarse a explicar sus ideas a pesar de que su postura era relativamente sensata. ¿De verdad alguien discute que en general es preferible no estar enfermo? Es muy divertido y seductor discutir estas ideas, pues al discrepar de las áreas grises de Zenón, Aristón mismo habría muchas otras. Él sostenía que las circunstancias siempre alteran el valor de las cosas de una forma única. El argumento de Aristón, al enseñarse con todos estos puntos débiles de la filosofía, es que, como el general que se deshizo de los precedentes, un piloto hábil no consulta el manual del barco cuando lo golpea una ola. Por el contrario, usa sus sólidos conocimientos en los principios de la navegación y su entrenamiento y experiencia para tomar la decisión correcta. Hay una parte de este argumento que atañe al ego. Queremos sentirnos sabios, poseedores de una intuición impecable. Queremos creer que los atletas siguen sus instintos, pero los mejores atletas también se apegan a un plan escrito. Se someten a un entrenador que cubre las paredes de los vestidores deportivos, frases inspiracionales, recordatorios y códigos de conducta. Hay reglas que sigue cada uno de los atletas que tiene que conocer para que su desempeño rinda. Es menos seductor atender esos otros factores, pero es la verdad. En este papel, el de entrenador, el que Zenón y Cleantes había querido establecer para el maestro de filosofía. Las fuentes nos dicen que Aristón le añadió a su enfoque contradictorio un estilo bastante agresivo y que hablaba mucho más de lo que escuchaba, violando así deliberadamente la sentencia de Zenón sobre la proporción natural entre las orejas y la boca. Diógenes reporta que Aristón
se lanzaba a monólogos largos y secos que abrumaban a las mentes más débiles. A veces Zenón no tenía más opción que interrumpirlo y mandarlo callar. Eres un hablador, le gritó una vez, y sospecho que tu padre estaba ebrio cuando te concibió. No era una respuesta estoica, pero cualquier maestro frustrado y exhausto puede identificarse con ella. Y sin embargo, cuando los gritos han disuadido a los que gustan de llevar la contraria, nada detuvo los cuestionamientos de Aristón, ni sus contradicciones. De hecho, su antipatía por la ortodoxia estoica se extendió a sus escritos, donde atacó encarnizadamente a sus colegas estoicos e incluso publicó un libro argumentativo sobre las doctrinas de Zenón y otro titulado Contra Cleantes. Cicerón nos dice que estos ataques escritos fueron devueltos por Crisipo, que respondió el fuego con un libro contra Aristón y también con una confrontación personal directa sobre los peligros de su compromiso con la indiferencia total. Podríamos preguntarnos, insistió Crisipo, ¿cómo podemos vivir la vida si no nos importa si estamos sanos o enfermos, tranquilos o atormentados por el dolor, si podemos o no mantener a raya el frío o el hambre? En efecto, ¿cómo? La vida sería un caos. A Aristón no le impresionaron estos argumentos. Respondió con confianza y una sonrisa. Vivirás espléndida y maravillosamente. Actuarás como te parezca mejor y jamás experimentarás penas, ni deseos, ni temores. Es un llamado tan tentador y engañoso como el de cualquier sirena, y un poco fuera del alcance de la mayoría, por más seductor que sonara. Si los verdaderos sabios, firmemente anclados en los principios correctos, sabrán intuitivamente qué hacer en cualquier situación y no necesitarán un reglamento, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿Puede existir ese mundo? Un mundo en el que, como afirmaba Aristón, simplemente deberíamos hacer lo que nos pase por la cabeza. ¿Alguien querría vivir en él? Podemos imaginar a estos grandes estoicos arrancarse el pelo por la frustración. Podemos ver su desesperación en sus artimañas y su pérdida de paciencia. Este tipo está desprestigiando el estoicismo. Pensé que estábamos en el mismo equipo. Aristón encarna el problema que San Juan Bautista le presentaba a los cristianos y que las figuras desafiantes siempre le han presentado a los movimientos incipientes. ¿Es un rival o un seguidor? ¿Un santo o un hereje? ¿Amigo o enemigo? Aristón era todas estas cosas y más. Rechazado por los estoicos, aunque probablemente seguía considerándose parte de ellos, simpatizante de muchas de las ideas de los cínicos, influido por la academia escéptica, en desacuerdo con los peripatéticos, Aristón se ganó gracias a su independencia un lugar fuera de las murallas de Atenas, lejos del Stoa Poikile, en un gimnasio, lugar destinado a la enseñanza pública. Un gimnasio cínico apropiadamente llamado Sinosarges. Como las sirenas que le dieron su sobrenombre, los hombres se arremolinaron a su alrededor. Aristón enseñó allí con otros radicales como Antístenes, uno de los fundadores de los cínicos. Aristón se hizo un nombre y Diógenes cuenta que pronto se le consideró el fundador de su propia escuela. Los aristonianos, conocidos por su capacidad de persuasión y su decencia. Pero como hombre de talento desafiante, tenía sus enemigos. Decía que cuando una persona construye su reputación, poco a poco otras personas la atacan desde todos los flancos, lo que es verdad. Aunque uno sospecha, tendencia a llevar la contraria y su estilo desafiante eran las causas principales
de los antagonismos que enfrentaba. Tal vez un Aristón más conciliador y respetuoso habría logrado más cosas, seguramente. A los estoicos tardíos les correspondió la tarea de probar que trabajar desde el sistema era una forma más eficaz de cambiar mentes que desafiarlo todo y a todos. Aristón enseñaba que, en vez de guiarse por la virtud o la excelencia, cuando se enfrenta a los indiferentes, el sabio sencillamente hace lo primero que le pasa por la cabeza. Fue el primer estoico que conocemos que promovió el argumento de que el sabio es como un actor que asume deliberadamente los papeles que le asigna el destino. Volveremos a escuchar este argumento siglos después con Epicteto, que regañaba a sus alumnos por exigir reglamentos, como si pudieran seguir un guión toda su vida. Aristón y Epicteto pensaban que cuando se trata de desempeñar nuestro papel en la vida, el guión ya estaba trazado y no deberíamos tratar de escribir el propio. Hay que esforzarnos por estar a la altura de los papeles que nos toca representar. Pero a diferencia de Aristón, esto no detuvo a Epicteto de repartir una buena cantidad de buenos consejos. Diógenes también nos dice que a Aristón le gustaba la idea de que, puesto que era un hombre sabio y poseía el conocimiento verdadero, difícilmente lo confundirían las meras opiniones. Esto alarmó tanto a los estoicos que mandaron al escribano de Zenón para hacerlo entrar en razón. Este le hizo una broma sencilla. Consiguió un par de gemelos y envió a uno a depositar una cantidad de dinero con Aristón para que lo cuidara. Luego, el otro hermano, simulando ser el primero, fue a pedirlo de regreso. Aristón, que con tanta arrogancia había asegurado que podía tomar una decisión sabia en cualquier circunstancia, le entregó el dinero al hermano equivocado. Era uno de esos casos en los que una regla sencilla, como pedir una identificación, era superior a confiar en el instinto. Cuando Aristón descubrió que le había dado el dinero al hermano incorrecto, se quedó estupefacto y avergonzado de que su sabiduría hubiera sido refutada de este modo. Una vez más, fue estoico jugarle una trampa así, hacerlo con la intención de humillar a un colega estoico ante una diferencia de opinión tan insignificante, aunque la disputa era mucho más importante en realidad. La escuela de Aristón, en un viraje abrupto que la alejó de Zenón y Cleantes, abolió los temas de física y lógica. La postura de Aristón era que la primera es inalcanzable y la segunda no debe causar preocupación. Solo importaba la ética, la virtud. Sin ironía, este maestro de los razonamientos ingeniosos sostuvo que los argumentos de un lógico son como una telaraña, claramente producto de la pericia, pero totalmente inútiles, excepto para las arañas. Los cuestionamientos de Aristón animaron a otros pensadores heterodoxos y renegados, seguramente generando la sensación en la Atenas del siglo III a.C. de que el estoicismo era una escuela en decadencia por las luchas intestinas. Pero debería avergonzarnos ver lo insignificante que fueron en retrospectiva estos debates tan intensos y violentos. Para los primeros estoicos que los libraron, sin embargo, las distinciones entre los preferidos indiferentes era cuestión de vida o muerte. El poder, la influencia y el ego desempeñaban cada uno su papel en este asunto. Cleantes era el único que conservaba su empleo, de modo que para Zenón, Crisipo o Aristón, estos debates filosóficos lo eran todo. Eran como un grupo de monjes enclaustrados discutiendo sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Se trataba del narcisismo de querer estar en lo correcto, de ser quien zanjara el debate.
Con el futuro líder de la escuela en el aire, tras Zenón y Cleantes, ¿quién podía darse el lujo de ceder? Pasar a la historia no te sirve de mucho una vez muerto, pero es difícil sentirse indiferente ante tu legado. Esto es muy comprensible, pero no muy filosófico y mucho menos estoico. Habría sido mucho más admirable que estos hombres hubieran evitado que los antagonismos dominaran sus relaciones con la gente con la que tenían más coincidencias. Tendrían que haberse concentrado en su trabajo, su propio perfeccionamiento, y nosotros también. En todo caso, la historia terminó por poner todo en su lugar. El trabajo y las preguntas de Aristón, aunque rápidamente acallados por los estoicos que lo sucedieron, le causarían una gran impresión al joven Marco Aurelio. A los 25 años, una generación o dos más joven que Seneca, Marco se encontró leyendo a Aristón y lo impactaron tanto sus preguntas que no pudo dormir y tuvo que dejarlas a un lado. No veía a un herético, sino a alguien que lo instaba a no memorizar, sino a practicar y entrenar hasta que la virtud fuera su segunda naturaleza, como le escribió su maestro retórico Frontón. Ahora mismo, los escritos de Aristón me deleitan y me atormentan al mismo tiempo. Cuando enseñan virtud, por supuesto que me deleitan, pero cuando me muestran cuán lejos está mi propio carácter de esos modelos de virtud, tu pupilo se ruboriza con lastimera frecuencia y se enoja conmigo mismo, pues a los 25 años su corazón no ha absorbido casi en absoluto buenas opiniones y razón pura. Así que pago el precio y estoy enojado y triste. Envidio a otros hombres, hago ayuno. Prisionero ahora mismo de estas cuitas, cada día postergo la tarea de escribir hasta el siguiente. En resumen, olvídate de los preceptos, no te detengas en las reglas, solo hazlo. Marco conocía muy bien la historia de su escuela y sabía que todas las disputas dogmáticas acababan en nada. Todo desaparece, se convierte en polvo o en leyenda, o menos. Citas de libros que se perdieron en el tiempo. Todo lo que queda, diría Aristón, es cómo vivimos nuestras vidas. Qué tan cerca estuvimos de la virtud en los momentos cruciales.